Después de un largo tiempo de espera, finalmente se estrenó Jurassic World Rebirth, la última película de la franquicia de Jurassic Park. Y como no, acabo de salir de verla del cine, y evidentemente les voy a dar mi opinión sin spoilers. Eso sí, debo de mencionar que como son mis primeras impresiones, debo de decir que la opinión va a ser un poco más subjetiva de lo que me gustaría. Pero no se preocupen, en el futuro voy a dar ya una reseña objetiva sobre la película y dar mi veredicto final. Por cierto gente, también antes de iniciar debo de recordarles que por favor, aunque ya hayan visto la película, traten de no dejar ningún tipo de spoiler en los comentarios, ya que hay mucha gente que aún no lo ha hecho y preferiría no arruinarles esa experiencia a esas personas. Así que puedes comentar tus opiniones siempre y cuando no hagas spoiler. Pero de momento yo les quiero compartir mi opinión sin spoilers de Jurassic World Rebirth. Ah, por cierto, recuerda que yo soy Darth Tyrannus. Olvidé mencionarlo, pero bueno, ya vamos con la reseña. Primero quiero comenzar con lo bueno de la película, lo cual, si bien es cierto que no es poco, siento que debieron de haber más cosas buenas. Primero quisiera mencionar la adición de especies nuevas, y es que aunque obviamente no voy a decir cuáles fueron las especies, hubo varias las cuales no me esperaba ver en la película, tanto especies que no se nos habían presentado en la franquicia como algunas que ya conocíamos, aparecieron en la película y debo de decir que aunque la mayoría fueron cameos, fueron pues pequeñas apariciones bastante curiosas, aunque eso sí, también debo de mencionar que sí hay algo negativo con este aspecto, pero eso lo voy a mencionar un poco más adelante. También debo de mencionar que los personajes humanos por lo general cumplen, aunque sí que voy a mencionar que hay alguno que otro que me gustó bastante porque sí tuvieron un buen desarrollo. Tal vez hay algunos que son olvidables o que simplemente estaban de relleno, pero por lo menos los protagonistas cumplieron y hubo varios que me gustaron, así que por ese lado lo hicieron bastante bien. Otra cosa que pues creo yo que ya era algo obvio que íbamos a tener es un buen soundtrack, y es que aunque a veces utiliza temas ya clásicos, también es cierto que tenemos temas nuevos que le quedan muy bien a la película y que combinadas con los temas clásicos dan una muy buena atmósfera y un muy buen soundtrack. Y algo similar debo de decir con el CGI, y es que aunque yo ya había dicho que me hubiera gustado que varios de los dinosaurios fueran animatrónicos, el CGI por lo general se ve bien, aunque no voy a negar que hay escenas en las que se ve un poco raro, pero de eso voy a profundizar un poquito más adelante. Otra cosa que debo de mencionar es la historia. Y es que, a ver, la historia como tal de la película no es precisamente buena, pero lo que sí debo de mencionar como lo positivo de la película es la propuesta y el lore nuevo. Y es que aunque no es que expliquen a detalle el lore que presentan, por lo menos las propuestas que se mencionaron en la película fueron bastante interesantes y que definitivamente tienen que explorar en otros medios. Aunque debieron de haberlo hecho en esta película, por lo menos las propuestas son bastante interesantes para el futuro. También debo de mencionar que hubieron escenas muy buenas, y aunque no voy a entrar en detalle cuáles son, debo de mencionar que por lo menos las escenas del Tyrannosaurus Rex, del Titano y del Mosasaurus estuvieron bastante bien. Las demás, aunque si bien es cierto que también estuvieron bien, no es que precisamente hayan sido tan buenas como las que acabo de mencionar, o al menos esa es mi opinión. Ya me dejarás tú la tuya en los comentarios si es que ya viste la película, y si no, también, deja tu opinión. Otra cosa que debo de decir es la dirección de la película, y es que Gareth Edwards la verdad es que hizo un buen trabajo en cuanto a la dirección de la peli. Hubo varios planos y algunas escenas que fueron bastante interesantes debido a cómo fueron dirigidas por Gareth Edwards, aunque nuevamente también hay algo negativo con este aspecto, pero eso lo voy a mencionar un poquito más adelante. Relacionado a la dirección de Gareth Edwards, también debo de mencionar que el ritmo cumple con la película. ¿A qué quiero decir? La película es entretenida y no es pausada. A lo mejor hay pequeños momentos en los que tarda un poco en arrancar, pero por lo general es bastante entretenida. Si tuviera que compararla con alguna película, yo la compararía con El Reino Caído. Y sí, ya sé que esa película para muchos es malísima, pero no vamos a negar que El Reino Caído en cuanto a entretenimiento cumple bastante bien. Así que yo la compararía con algo parecido, pero ojo, no me refiero a la calidad, ya que considero que esta es mejor que El Reino Caído. Y ya por último, debo de mencionar que como fan, noté muchas de las referencias que se hicieron en la película. Y la verdad es que aunque las referencias no son realmente un sinónimo de calidad, por lo menos yo disfruté la gran mayoría y hubo unas cuantas que la verdad sí me transmitieron algo de nostalgia, aunque esto es una opinión completamente personal y realmente no es que haga más buena la película, solo la hace un poco más entretenida.
Ahora, antes de ir con lo malo, quisiera hablar de aspectos que los considero buenos y malos, o sea que tienen cosas buenas pero a la vez malas. Una de estas es el doblaje, y es que me tocó ver a muchas personas que decían que el doblaje de la película era malo, y aunque no considero que haya sido sobresaliente, tampoco creo que haya sido horrible. No voy a negar que hubo momentos en los que la verdad sí falló un poco el doblaje, y también hubo algún que otro actor que yo lo hubiera cambiado personalmente, siendo que pudieron haber buscado una mejor opción, pero insisto, por lo general cumple. No lo considero bueno, pero tampoco lo considero malísimo. El otro aspecto bueno y malo que quería mencionar es el director. Y es que, a ver, Gareth Edwards no me parece un mal director, y como ya dije, al menos las escenas que dirigió se ven bastante bien. No obstante, sí que debo de decir que uno de mis temores se cumplió, y es que lamentablemente sí se nota un poco el sello del director. ¿A qué quiero decir con esto? Y es que algo que hizo Gareth Edwards tanto en Godzilla del 2014 como en Rogue One es que a los personajes, digamos, más importantes o los elementos más característicos de las franquicias que representa apenas si salieron. Por ejemplo, Godzilla del 2014, Godzilla salía muy poco, casi ni se veía y al final solo sale en poco tiempo. Algo similar pasa con Rogue One, en donde los elementos característicos de Star Wars, si bien es cierto que están ahí, salen muy poco y a veces ni se pueden apreciar, exceptuando en el final, donde ya se muestra más sobre este aspecto. Y en cuanto a Jurassic World Rebirth pasa algo similar. Lo digo más que nada por el uso de algunas especies. No diré cuáles, pero solo voy a mencionar que una de las criaturas de las que más estima se tenía, Gareth usó la misma estrategia que usó en este par de películas, y es de presentarlo al inicio y luego darle una pequeña participación al final que lamentablemente sabe a poco, como que debió de durar más y no satisfecha las ganas de los fans que teníamos de ver esta especie. Insisto, no diré cuál, pero creo que ya debes de saber de cuál estoy hablando. El tercer aspecto bueno y malo que quería mencionar es el suspenso que provoca la película. Y es que no voy a negar que hubo momentos en la película donde se trataba de dar suspenso al más puro estilo de las primeras películas de Jurassic Park. Y aunque sí creo que hubo al menos un par de escenas que sí lo hicieron bien, hubo otras en las que lo intentaron hacer, pero cortaban el rollo con chistes o con momentos absurdos que lamentablemente arruinaron los momentos de tensión. Insisto que por lo menos hubo unos pocos que considero buenos, pero la gran mayoría la verdad es que pudieron quedar mejor si hubieran eliminado los malditos chistes. Otra cosa buena y mala que debería de mencionar de la película ahora que lo recuerdo es que, aunque una de las cosas de las que más nos quejamos durante toda la promoción de la película es que los clips mostraban más de la mitad de la película, debo de decir que a pesar de todo eso, aún así te puedes llevar varias sorpresas, porque sí es cierto que por lo menos los clips sí que hubo escenas que directamente no nos mostraron o no las enseñaron de una perspectiva que no ocurre en la película, lo cual, aunque es bueno en el sentido de que te lleva sorpresas, lo malo es que muchas de las cosas que parecía que iban a ocurrir en la película al final no aparecen o no ocurren como nos hubiera gustado o como en teoría deberían de desarrollarse según los trailers. Así que puede que muchas de las cosas que te hubieran gustado ver y que tenían sentido según los clips, al final parece que no van a aparecer en la película. Ahora vamos a pasar con lo negativo, lo cual lamentablemente es más o menos lo mismo que tenía el aspecto positivo. Y es que para empezar debo de mencionar que la comedia de la película pues no me gusta, es muy meh. Afortunadamente no hay tantos chistes como me lo esperaba, pero los pocos que hay realmente no me gustaron. A ver, no son chistes que dan cringe, o por lo menos no lo sentí así, pero tampoco es que sean graciosos. Solo hubo un único chiste que me dio gracia, más que nada por el contexto, no tanto por el chiste en sí. La verdad, si les soy honestos, me estaba dando más risa las 4 personas que se les cayó su cubo de palomitas que los chistes de la película. Y sí, esa anécdota sí pasó. De verdad, a 4 personas se le cayeron las palomitas y no sé cómo. Otra cosa que debo de mencionar son algunos personajes. Y es que, como dije, varios de los personajes que se presentaron eran relleno o que fueron muy olvidables. La gran mayoría, de hecho, ya sabías que iban a pasar con ellos. No voy a decir cuáles o qué les pasó, pero bueno, muchos ya darán por hecho que fue lo que pasó con algunos personajes, pero sí considero que estaban, tal vez no de sobra, pero sí eran bastante olvidables porque ya sabes para qué están en la película, y además tuvieron un muy nulo desarrollo y la mayoría no duró prácticamente nada en la película, así que la verdad es que son personajes que no me importaron, y hubo alguno que otro de los personajes que tenían más relevancia que tal vez pudieron quedar un poco mejor, ya que por lo menos las críticas los ponían como muy buenos personajes y yo no los sentí como tan buenos personajes. Tal vez de hecho ya sabes de quiénes estoy hablando, pero bueno, no voy a decir de cuáles para no dar ese spoiler. Otra cosa que lamentablemente es lo más malo de la película es el guión. Y es que si bien es cierto que la trama es sencilla y no busca ser compleja,
la verdad es que tiene cosas que no quedan para nada bien. Y es que, a ver, para empezar tiene conveniencias a más no poder. Creo yo que es fácil la película de Jurassic World con más conveniencias. Muchas de esas tal vez no es que arruinen la historia, pero sí es que son conveniencias súper evidentes. Y son varias, que es lo que más me molesta. Además, junto con estas conveniencias, tenemos clichés que ya vimos un montón de veces en el cine y en las demás películas de Jurassic World. Clichés que ya están sobresaturados y que más que aportar a la historia, simplemente la hacen sentir como poco original y un tanto sosa. Y algo similar pasa con subtramas, y es que la gran mayoría de tramas que se añadieron, si bien es cierto que pues sí cumplieron, no voy a negar que como en toda historia siempre están las subtramas que están un poco de más o que se introducen pero no se desarrollan más. Así que bueno, lamentablemente lo más malo de esta película es el guión, pero no es lo único, ya que debo de mencionar que si algo odié de esta película es cómo usaron a los dinosaurios. Y es que a ver, no voy a decir nombres ni nada, pero sí debo de decir que había especies las cuales se suponía que iban a aparecer más, pero no duraron nada. Hubo especies las cuales ni siquiera entiendo por qué las pusieron. Hubo algunos que... O sea, es que podría decirse que la distribución de las escenas de los dinosaurios se pueden resumir en 4 importantes, unos 5 que tienen solo una escena y los demás son cameos. Y considerando que en la película salieron casi 20 especies de dinosaurios más o menos, si es que no conté mal, la verdad es que eso significa que más de la mitad eran solo cameos, y para eso la verdad mejor no los hubieras puesto. Relacionado a estos dinosaurios es que, como dije, aunque el CGI en la mayoría de veces cumple, sí que hay momentos en los que se ve muy mal. La verdad es que aquí es cuando de verdad extrañé los animatrónicos, y es que aunque tal vez no hubieran solucionado el problema, siento que se hubieran visto mejor que varias escenas con el CGI, el cual se ve, vamos a decirlo, se ve muy feo. O bueno, tal vez no tanto, pero bueno, se entiende que no fue precisamente el mejor. Lo cual de hecho me jode bastante, porque recordemos que varias de las películas que dirigió Gareth Edwards la verdad es que se veían bien, como Godzilla del 2014 o Rogue One, los cuales con el CGI cumplían bastante bien, pero aquí la verdad es que se nota más el CGI de lo que me gustaría. También, lamentablemente, hubo varias de las cosas que a mí tenía miedo de que ocurrieran y que finalmente sí terminaron ocurriendo. No todas y tampoco fueron tan graves como yo esperaba, pero sí que es cierto que hubo cosas que definitivamente no me hubiera gustado ver en la película porque o fueron mal implementadas o directamente no tenían sentido. Y esta parte del mal guión, la verdad es que es más triste cuando te pones a pensar que lo escribió David Coeb en conjunto con Gareth Edwards. Pero aunque David Coeb escribió por ejemplo la primera película de Jurassic Park y también la primera de Indiana Jones, las cuales son muy buenas películas, lamentablemente a David le pasó lo mismo que con la franquicia de Indiana Jones, trayendo una propuesta interesante para una última película, pero que lamentablemente, aunque podrían llegar a ser entretenidas esas películas, tienen un guión muy malo como el de esta película, aunque insisto que por lo menos la película no es aburrida. Y ya para ir terminando con lo malo, debo de mencionar que, como dije, aunque hay lore y propuestas nuevas y muy interesantes, lamentablemente o no se exploran más a fondo o simplemente son ignorados, dejándonos con la duda de cómo van a desarrollarse mejor. Y es que, aunque lo que yo creo que van a hacer es que lo van a utilizar en una secuela que aparentemente ya está confirmada, sí me molesta un poco el hecho de que hayan añadido propuestas nuevas y lore, que es lo que más nos interesa a nosotros como fans, pero que no lo desarrollan más o lo dejan tan ambiguo que parece que es relleno y ya. Y bueno, lamentablemente esto es de lo que menos me gustó de la película, el lore pues completamente desperdiciado. Pero bueno gente, esa ha sido mi opinión. Ahora que la estoy oyendo de nuevo ya me di cuenta de que creo que a lo mejor se spoileó un poquito, pero bueno, ya les digo yo que lo que dije no les va a afectar mucho en la experiencia de la película, al menos no si no saben de qué estaba hablando. Debo de recalcar nuevamente que esto que acabo de hacer son solo mis primeras impresiones, que es lo mismo que he hecho con las 3 temporadas de Chaos Theory. Simplemente digo lo que pienso básicamente después de haber salido del cine, solo salgo y directamente me voy a grabar. Así que por eso tal vez hubo cosas en las cuales a lo mejor fui un poco más subjetivo y solo me guié por mi opinión, pero deben de saber que más adelante les voy a traer ya una reseña objetiva hablando de la película, para ver nuevamente si todo lo que dije estaba bien o estaba mal. Pero de todos modos, a mí me encantaría que dejes tu opinión sobre esta película, si es que ya la viste, en la caja de comentarios. Yo de momento debo de decir que la calificación que le voy a dar a la película es de un 7.5 sobre 10.
La verdad es que aunque esta calificación puede sonar un poco baja, creo yo que esta película está al nivel de Jurassic World 1. Y ojo, yo sé que muchos me van a decir que esa película es muy buena, pero personalmente siento que Jurassic World 1 está un poco sobrevalorada y hay cosas que no me gustan. Y que creo que se compara a Jurassic World Rebirth, la cual por cierto sí que supera a Jurassic Park 3, a Fallen Kingdom y a Dominion. Así que aunque dije varias cosas negativas de la película, también debo de decir que está en la mitad buena de la franquicia, al menos hablando de películas. Lo cual, si te lo pones a pensar, es malo porque aún así esta película tiene muchas cosas malas y aún así si está en la parte buena de la franquicia, significa que los productos que han estado saliendo no es que sean buenos. Pero bueno, repito nuevamente que me gustaría que me dejes tu opinión en la caja de comentarios. Una vez dicho esto y sin nada más que decir, me despido y nos vemos en el próximo video que seguramente será un análisis sobre Rebirth, si será un éxito o un fracaso.